Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Inexplicable. El 30 de junio de 1908, una mañana de verano en la remota Siberia, el cielo explotó. Sin previo aviso, una luz cegadora atravesó las nubes sobre la taiga. Un destello de fuego fue seguido por una onda de choque que derribó más de 80 millones de árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Una potencia destructiva muy superior a la bomba de Hiroshima, pero nunca se encontró ningún cráter, ningún fragmento metálico, ningún cuerpo celeste, ninguna explicación definitiva. La ciencia ha intentado varias veces dar respuestas. Un meteorito, un cometa, una explosión atmosférica. Sin embargo, cada teoría deja espacio para nuevas preguntas y alimenta una posibilidad inquietante. ¿Y si lo que ocurrió en Tunguska no fuera en absoluto un fenómeno natural? ¿Y si esa devastación fuera la señal de algo venido de otro mundo? Así que aquí está el enigma de Tunguska, un impacto alienígena nunca resuelto. Está hecho. Como decía al principio, era el 30 de junio de 1908 cuando, en las remotas extensiones de la Siberia Central, cerca del río Tunguska Pedregoso, ocurrió algo colosal. A las 7:17 de la mañana, una explosión violentísima rompió el silencio de la taiga siberiana. La tierra tembló, el cielo se incendió. Los habitantes de Banavara, a unos 60 kilómetros, relataron que vieron un gran objeto en llamas cruzar el cielo y dejar una estela de humo, azzurrognolo. Luego, un destello cegador, seguido de un estruendo tan potente que hizo volar a las personas por los aires y rompió los vidrios de las ventanas, a más de 400 kilómetros de distancia. Los testigos hablaron de un sol que explotaba en el cielo, de un trueno que sacudía la tierra y de una onda de choque tan violenta que daba la impresión de estar ante el apocalipsis. Los relatos, aunque fragmentados, coincidían en que nadie había visto algo similar. Uno de los testigos, Semyon Semyonov, lo relató así. En una primera fase vi el cielo partirse en dos y un gran fuego cubrir el bosque. Justo después, el cielo se cerró sobre sí mismo, y escuché un estruendoso estruendo, antes de sentirme levantado del suelo y ser desplazado varios metros de distancia. La onda de choque casi descarriló trenes del ferrocarril transiberiano, a 600 kilómetros del lugar del impacto. Otros efectos se percibieron incluso en Londres, donde en ese momento, aunque era medianoche, el cielo estaba tan claro e iluminado que se podía leer un periódico sin la ayuda de luz artificial. Cuando, años después, el mineralogista ruso Leonid Alexeyevich Kulik y su equipo lograron llegar al epicentro del evento en una zona extremadamente aislada e inaccesible, en ese instante quedaron impactados ante un paisaje surrealista. Más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque arrasado, más de 80 millones de árboles derribados y doblados radialmente, como si una enorme onda explosiva los hubiera golpeado. Pero había un detalle aún más inquietante. A diferencia de lo que se podría esperar, no existía un verdadero cráter. Sin agujero ni fragmentos evidentes. Solo árboles caídos y en el centro, troncos quemados pero aún de pie. Como si la explosión fuera en el aire. Y es aquí donde comienza el misterio. No hubo víctimas oficiales, ya que el área estaba casi deshabitada, habitada solo por algunos grupos nómadas y evenki, pero se registraron extrañas consecuencias. Algunos testigos reportaron fuertes dolores de cabeza, fiebre, náuseas. Otros mencionaron animales que se volvieron locos o que las brújulas en esa zona dejaron de funcionar. Incluso había quienes juraban haber visto criaturas de luz flotando en el cielo nocturno en los días siguientes. ¿Eran solo sugestiones, alucinaciones colectivas o el efecto de algo más siniestro?
El misterio de Tunguska ha fascinado a científicos, ufólogos y aficionados a enigmas cósmicos desde entonces. Porque eso no fue una simple expresión, fue el inicio de un enigma que aún hoy no tiene una respuesta certera. La palabra la tiene la ciencia. Al explicar racionalmente el misterio de la explosión de Tunguska, casi siempre se parte de la hipótesis de un cuerpo celeste, la teoría más aceptada y respaldada por la mayoría de la comunidad científica. El apocalipsis de Tunguska fue causado por un asteroide de roca sólida de 30 a 60 metros de diámetro. Un coloso espacial viajaba a más de 54,000 kilómetros por hora. En vez de chocar con el suelo, habría explotado en el aire a unos 8 kilómetros de altura. La fricción con la atmósfera terrestre habría aumentado la temperatura, rompiendo el objeto celeste y convirtiendo su energía cinética en una gran explosión térmica. ¿El resultado? Bueno, una devastadora onda de choque. Pero queda una pregunta, y arroja una sombra de duda sobre esta teoría. ¿Por qué no quedó nada? Varios estudios han tratado de replicar el evento con los años. La científica Artenieva, del Instituto para la Dinámica de la Geosfera de Moscú, confirmó que el asteroide se habría desintegrado entre los 5 y 10 kilómetros de altitud. Otros, como Mark Boslow de los Laboratorios Nacionales Sandia, han estimado la potencia de la explosión entre 3 y 5 megatones para que se entienda, decenas de veces superior a la bomba lanzada sobre Hiroshima. Si creen que estos eventos son raros, solo sepan esto. Un impacto similar podría ocurrir cada 600 años en promedio. Diariamente, pequeños meteoritos entran a la atmósfera terrestre. Algunos se queman y otros explotan silenciosamente sobre nosotros. En resumen, a nivel teórico, la posibilidad de que ocurriera un evento de tal magnitud por culpa de un asteroide era más que real. Y además, las pruebas nucleares de los años 50 y 60 muestran algo sorprendente. Los árboles de Tunguska resultaron dañados como los que estaban cerca de una explosión aérea. Los que estaban justo bajo el epicentro quedaron en pie, carbonizados y sin ramas, mientras que los de alrededor fueron arrasados como bolos. Un experimento soviético de los 60 replicó el patrón de mariposa de destrucción con pequeñas explosiones en modelos a escala. De acuerdo con esta reconstrucción, el objeto impactó la atmósfera a unos 30 grados desde el noreste. Pero, ¿de qué material era ese objeto celeste? Una simulación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y la Universidad de Wisconsin concluyó que el asteroide no era ferroso ni carbonáceo. Si hubiera sido de hierro, habría impactado el suelo, dejando un cráter evidente. Si hubiera sido de materiales muy frágiles, se habría desintegrado demasiado alto para causar la devastación observada. De cualquier manera, ¿son estos estudios suficientes para resolver el caso de una vez por todas? Bueno, yo diría que no. Frente a tantas incógnitas sobre esta versión, ni siquiera hay una teoría totalmente distinta. En 1930, el astrónomo británico Fred Whipple propuso una aún más fascinante. ¿Y si hubiera sido un pequeño cometa? De hecho, un cometa compuesto de hielo y polvo cósmico se habría vaporizado completamente al entrar en contacto con la atmósfera, dejando muy pocos rastros. Algunos investigadores notaron un fenómeno inusual. En los días siguientes a la explosión, en Europa se observaron noches inusualmente luminosas, como si diminutas partículas suspendidas en la atmósfera reflejaran la luz del sol incluso después del atardecer. Justo lo que se espera de la cola de un cometa. En 1978, el astrónomo eslovaco Lubor Kresak propuso una hipótesis más precisa. Según él, lo que explotó sobre Siberia fue un fragmento del cometa Encke, responsable anual de la lluvia de meteoros Beta Tauridas. El mayor desarrollo coincide con los días del evento de Tunguska. En 2008, una simulación tridimensional realizada por Utiusnikov y Rodenko valoró aún más la hipótesis del cometa. Según cálculos, el objeto se disolvió en la atmósfera, creando la onda de choque que destruyó el bosque. Un año después, otros estudiosos vincularon las nubes noctilucentes compuestas de cristales de hielo
con el gran vapor de agua liberado por el cometa, un fenómeno muy raro, similar al que ocurre cuando el transbordador espacial reingresa a la atmósfera. Y en 2010, una expedición liderada por Vladimir Alekseev examinó el misterioso cráter Suslov en Tunguska, usando un radar capaz de penetrar el suelo. Encontró algo extraordinario: fragmentos compatibles con un cuerpo celeste hecho de hielo. Una pista que parece reforzar la teoría de que un enorme cometa helado desintegró la taiga siberiana solo con la fuerza de su explosión aérea. De todos modos, a principios de los años 90, la comunidad científica aún no estaba satisfecha. Desde 1991, científicos italianos se interesaron en el caso. Emprendieron una de las investigaciones más profundas sobre el evento que estuvo a punto, por así decirlo, de resolver el caso. Veámosla juntos. Nuevos estudios y misterio casi resuelto. Como mencioné, desde 1991 en la Universidad de Bolonia, el misterio de Tunguska volvió a sonar con fuerza. Impulsados por la curiosidad y el deseo de descubrir un antiguo enigma en los hielos de Siberia, científicos del Departamento de Física organizaron expediciones al corazón de la taiga. Su misión: investigar el evento misterioso de 1908. A ellos se unieron también investigadores rusos, en una colaboración internacional que desafiaba el frío y siglos de misterio. Los investigadores no descartaban que un cuerpo celeste explotara en el aire, pero creían que un fragmento, un pequeño bloque de aproximadamente 1 metro, pudo haber resistido la explosión y golpeado el suelo. Quizás pensaban que fue precisamente ese fragmento el que dio origen a un pequeño lago escondido en el bosque, el lago Seco. A través de análisis en el campo y meticulosos sondeos del terreno, el equipo logra mapear la orientación de los árboles derribados, que aún están dispuestos de manera centrífuga alrededor del epicentro, y notó extrañas anomalías en los anillos de crecimiento de los árboles sobrevivientes al 1908. Todo parecía converger hacia ese cuerpo de agua aparentemente insignificante, situado a unos 8 kilómetros al noroeste del epicentro estimado. ¿Era el lago el punto de impacto realmente? Una investigación con sonar reveló algo sorprendente. El fondo del lago tenía una forma cónica, compatible con la de un cráter de impacto. No solo eso, los análisis de los sedimentos mostraban una clara anomalía alrededor de 1908, una concentración de minerales ajenos a la zona, e incluso material orgánico que parecía haberse depositado justo en ese periodo. Un pequeño batiscafo exploró la profundidad del lago, documentando troncos rotos y escombros que parecían contar sobre una explosión repentina y devastadora. En 2009, el geólogo italiano Luca Gasperini publicó los resultados del estudio en el sitio de la Universidad de Bolonia. Todo indicaba que el lago Seco pudo surgir tras el impacto de Tunguska. Una resolución final del caso. Pero el misterio, como suele suceder, tomó un giro inesperado. En 2017, el grupo de investigadores rusos volvió al lugar con nuevas herramientas y análisis. Los datos parecían contradecir las hipótesis italianas. Al examinar los sedimentos del fondo, descubrieron una capa contaminada por radionúclidos, que se remontaba a los experimentos nucleares soviéticos de los años 50. La profundidad de esta capa permitió calcular la tasa de sedimentación del lago, que resultó ser entre 3.6 y 4.6 milímetros por año. Al aplicar este valor a los 126 centímetros de sedimentos, se estimó una edad mínima del lago de 280 años. Es decir, mucho antes de la explosión de 1908. Además, los científicos rusos mencionaron un límite físico. Según sus cálculos, un meteorito rocoso de ese tamaño no habría podido sobrevivir intacto al entrar en la atmósfera, y al mismo tiempo mantener una velocidad suficiente para generar un cráter similar. Así que lo que parecía un enigma resuelto, volvió a quedar envuelto en las nieblas del misterio. Y es precisamente aquí, en el vacío dejado por la ciencia, donde se infiltran hipótesis alternativas, teorías extremas. Ha llegado el momento de sumergirnos en las teorías alternativas.
Aquí se preguntarán qué causó realmente la explosión de Tunguska en 1908. ¿Fue realmente un cuerpo celeste? ¿O tal vez algo que escapa completamente a nuestra comprensión? Si pensamos en esa devastación sin precedentes, 80 millones de árboles derribados, una explosión equivalente a 1000 bombas de Hiroshima, y ningún cráter, es normal dejar volar la imaginación hacia otras hipótesis, menos convencionales. No es de sorprender entonces que con el paso de los años hayan surgido teorías mucho más inquietantes, algunas racionales, otras definitivamente al borde de la realidad. Empecemos por la más famosa, la que ha encendido la imaginación colectiva durante décadas, la hipótesis extraterrestre. Según esta teoría, el evento de Tunguska no habría sido causado por un objeto natural, sino por una nave espacial alienígena. Sí, entendieron bien, un vehículo proveniente de otro mundo, que explotó o se autodestruyó por razones desconocidas. Tal vez para no chocar con la Tierra, por una maniobra fallida, o como algunos sugieren para evitar que la tecnología a bordo cayera en las manos equivocadas. Esta hipótesis no es solo una fantasía moderna, fue formulada ya en la posguerra por el escritor soviético Alexander Kazantsev, uno de los autores y pioneros de la ciencia ficción en la Unión Soviética. En sus relatos, Kazantsev hablaba de naves espaciales que usaban energía atómica mucho antes de que la energía nuclear se hiciera de dominio público. Pero Kazantsev no se limitó a la narrativa. Afirmó que las pistas en Tunguska coincidían con una explosión nuclear, mucho antes de la bomba atómica. ¿Y entonces era realmente una nave alienígena? Ufólogos soviéticos de los años 60 y 70 defendieron esta tesis con firmeza. Según ellos, la explosión habría dejado rastros anómalos en el suelo y en los árboles, incluyendo niveles de radiactividad superiores a lo normal, sin contar las anomalías magnéticas encontradas en la zona. Cambios en el campo magnético terrestre serían inexplicables bajo la tesis del meteorito. Pero la historia no termina aquí. Si pensaban que la idea de una nave alienígena destruida en el aire ya era lo suficientemente inquietante, esperen a escuchar esto. Existe una hipótesis aún más oscura sobre el evento de Tunguska. Un experimento militar secreto que salió trágicamente de control. Según algunas teorías alternativas, la explosión de 1908 no habría sido causada por un meteorito o por un fenómeno natural, sino por una tecnología experimental desconocida en esa época. Un arma energética, quizá desarrollada por una potencia militar adelantada a su tiempo, o incluso proveniente de otro tiempo. Y sí, entendieron bien, hay quienes suponen que en Tunguska salió mal un experimento temporal. Algunos teóricos de la conspiración llegan a imaginar un arma del futuro que fue lanzada en ese entonces al pasado. Un error de cálculo, tal vez, un mal funcionamiento durante un viaje en el tiempo, o quizá una prueba deliberada sobre cómo interferir con eventos del pasado. ¿Ciencia ficción? Bueno, tal vez. Algunos físicos teóricos afirman que, aunque improbables, las distorsiones del espacio-tiempo no están totalmente excluidas por las matemáticas de la relatividad general. En el corazón de Siberia, en ese día de verano de 1908, algo podría haberse abierto. Algo que no podemos explicar. Algunos investigadores independientes hablan de una anomalía espacio-temporal, como si por un instante las leyes de la realidad hubieran cedido, dejando filtrar energías o entidades de otro plano de la existencia. Un efecto secundario que aún hoy no se comprende, pero que tal vez pueda registrarse en las extrañas anomalías del lugar. Y no termina ahí. Entre las hipótesis más fascinantes y aterradoras, está la del llamado mini agujero negro, un fragmento infinitesimal del universo primordial, un residuo cósmico que podría atravesar la Tierra sin destruirla, pero causando una onda de choque catastrófica. Según esta visión, la explosión de Tunguska no habría sido una explosión clásica, sino el resultado del paso silencioso de un agujero negro subatómico por la Tierra. Entró en Siberia. Salió por otra parte del globo, dejando tras de sí solo devastación y misterio. Sin embargo, tras más de un siglo, el misterio sigue.
Las misiones soviéticas y luego rusas enviadas para investigar volvieron con más preguntas que respuestas. Cada vez que una teoría parece acercarse a la verdad, algo no encaja. Aparecen nuevas incongruencias y datos que contradicen las hipótesis previas. Es como si el evento de Tunguska estuviera envuelto en un halo de resistencia. Igual con la explicación, parece que no quiere ser entendido. ¿Qué sucedió realmente esa mañana del 30 de junio de 1908? El impacto cultural. Pero pasemos ahora al impacto cultural que tuvo este episodio a nivel mundial. Cuando un evento escapa a las explicaciones convencionales, la mente humana se aferra a la imaginación. Porque, a pesar de las teorías científicas, los modelos atmosféricos y las simulaciones por computadora, ese gigantesco estruendo en el corazón de Siberia, sigue resonando no solo en los bosques derribados, sino también en la cultura popular. El enigma de Tunguska simboliza todo lo no resuelto en nuestra relación con el universo. Desde novelas de ciencia ficción hasta videojuegos apocalípticos, este misterio ha sido reinterpretado de mil maneras. Lo encontramos en los relatos de Arturo Clarke, en los cómics de Marvel, en referencias dispersas en X-Files e incluso en videojuegos como Call of Duty y Assassin's Creed Chronicles. Tunguska se convierte en el escenario ideal para complots globales, invasiones alienígenas y secretos gubernamentales. Pero no es solo ficción. Incluso en la realidad, la zona del impacto se ha convertido en objeto de un aura casi mística. Aislada, inaccesible, hostil. Para algunos es una tierra prohibida, como el Triángulo de las Bermudas o el Área 51. Un sitio donde las leyes naturales tambalean y la ciencia, aunque avanzada, no logra penetrar por completo. Visitantes han reportado brújulas alteradas, plantas deformes y extraños brillos nocturnos. Y aunque muchas de estas historias probablemente estén exageradas o sean producto de la sugestión, sirven para construir el mito. Pero quizá lo que hace que Tunguska sea realmente fascinante es la forma en que se sitúa en la delgada frontera entre lo racional y lo desconocido. Unos científicos buscan pruebas de meteoritos, isótopos y residuos cósmicos. Otros proponen teorías de energía cuántica, experimentos secretos fallidos y hasta hipótesis alienígenas. Tunguska demuestra que, aun con satélites y supercomputadoras, hay sucesos que desafían la lógica. Y quizá ese sea precisamente su poder: alimentar ese escalofrío ancestral que sentimos ante lo inexplicable. Recordarnos que bajo la apariencia ordenada del mundo aún hay un misterio que ninguna luz ha disipado. Tras más de un siglo, la verdad del evento aún se nos escapa como arena entre los dedos. Revisamos las hipótesis más reconocidas. Sin embargo, ninguna explicación ha logrado cerrar el caso de una vez por todas. ¿Por qué? Quizá porque no encontramos suficientes pruebas, o quizá porque encontramos demasiadas y ya no sabemos cómo interpretarlas. Pero ¿ustedes qué piensan de este evento increíble? ¿Son propensos a creer en las hipótesis científicas que se propusieron en su momento? ¿O creen que la verdad podría ser otra? Háganmelo saber en un comentario. Spiegabile Podcast es un formato original de Luca Parrella, con diseño sonoro de Matteo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o compártelo con tus amigos. Saludos y hasta la próxima con L'Inspiegabile.